El frío de diciembre se colaba por cada rendija del pequeño departamento de la colonia Guerrero. Esperanza Molina terminó de acomodar los últimos panes en la canasta de mimbre mientras observaba por la ventana las luces navideñas que adornaban las calles de su barrio. No eran luces elegantes como las de Polanco o Santa Fe, pero tenían algo especial, habían sido colocadas por los propios vecinos, con esfuerzo y cariño, para darle un poco de alegría a esas calles que tanto lo necesitaban. «Mamá, ¿ya casi está la cena?», preguntó Lucía desde la pequeña sala, donde ayudaba a su hermano Miguel con un rompecabezas viejo que habían encontrado en un bazar. «Ya casi, mi amor. Solo me falta calentar los tamales», respondió Esperanza con una sonrisa cansada. Tenía 38 años, pero las ojeras y las líneas de expresión en su rostro contaban la historia de una vida de sacrificios. Desde que Joaquín, su esposo, había muerto aplastado por una viga en aquella construcción maldita hacía 3 años, Esperanza había tenido que convertirse en madre y padre, en proveedora y protectora. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde limpiando oficinas en un edificio corporativo del centro. Y por las tardes vendía pan y tamales en su puesto callejero hasta que el frío y la oscuridad la obligaban a regresar a casa. El silbido agudo de Miguel interrumpió sus pensamientos. El niño de 8 años tosía mientras su hermana le daba palmaditas en la espalda. «Tranquilo, mijo, respira despacio», dijo Esperanza corriendo hacia él con el inhalador en la mano. El asma de Miguel era su mayor preocupación. Las medicinas costaban una fortuna que ella no tenía, y cada vez que el niño entraba en crisis, Esperanza sentía que el mundo se le venía encima. Había noches en que se quedaba despierta junto a su cama, escuchando su respiración, rogando a la Virgen de Guadalupe que le diera fuerzas para seguir adelante. Cuando Miguel se estabilizó, Esperanza lo abrazó con fuerza. «Ya pasó, mi niño. Ya pasó». Lucía los observaba con esos ojos que habían madurado demasiado rápido. A sus 12 años, la niña ya entendía que la vida no era fácil, que los milagros de Navidad solo existían en las películas gringas que pasaban en la televisión. Pero nunca se quejaba. Al contrario, ayudaba a su madre en todo lo que podía, cuidaba a su hermano, hacía las tareas del hogar, y a veces hasta le echaba la mano en el puesto de pan. «Mamá», dijo Lucía con voz suave, «este año no vamos a tener regalos, ¿verdad?». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Había trabajado horas extras, había ahorrado cada peso que podía, pero entre las medicinas de Miguel, la renta y los gastos básicos, no le había alcanzado para comprarles nada. «El mejor regalo es que estamos juntos, mi amor», respondió acariciándole el cabello. «Y tenemos cena caliente, un techo sobre nuestras cabezas, y mucho amor. Hay familias que no tienen ni eso». Lucía asintió, aunque Esperanza pudo ver la decepción en sus ojos. Se prometió a sí misma que el próximo año sería diferente. Tenía que serlo. A las 8 de la noche, Esperanza decidió salir a vender los últimos panes que le quedaban. Era Nochebuena y sabía que pocas personas andarían en la calle, pero cada peso contaba. Además, necesitaba el aire frío para despejar su mente. «Cuida a tu hermano, Lucía. No tardo». Caminó por las calles empedradas de la colonia, con la canasta de pan cubierta con un trapo bordado que había pertenecido a su madre. El olor dulce del pan de nata y las conchas de chocolate se mezclaba con el aroma de los puestos de tacos y el humo de los cohetes que algunos niños tronaban en las esquinas. Pasó frente a la iglesia de San Fernando, donde un pequeño nacimiento iluminado atraía a los fieles que entraban a la misa de gallo. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en las escaleras de la iglesia había un hombre de aspecto deplorable. Su ropa estaba sucia y rasgada, su barba descuidada cubría gran parte de su rostro, y temblaba de frío bajo una cobija delgada que apenas lo protegía del viento helado. A su lado tenía un vaso de plástico con unas cuantas monedas. Esperanza se detuvo. Había visto muchos indigentes en su vida, la ciudad estaba llena de ellos, pero algo en ese hombre le llamó la atención. Quizás era la forma en que miraba hacia la nada,
con una tristeza profunda que parecía ir más allá del hambre o el frío. O quizás era simplemente que era Nochebuena y nadie debería estar solo en Nochebuena. Se acercó despacio. Buenas noches, señor. ¿Tiene hambre? El hombre levantó la mirada, sorprendido. Sus ojos, de un café profundo, se encontraron con los de Esperanza. Por un segundo, ella creyó ver algo diferente en ellos, algo que no correspondía con su apariencia miserable. Pero el momento pasó rápido. No. No es necesario, señora, murmuró él con voz ronca. Claro que es necesario. Mire nada más cómo está temblando. Esperanza sacó 2 panes de su canasta y se los ofreció. Tome. Están recién hechos. Todavía están calientitos. El hombre dudó, pero finalmente aceptó los panes. Los sostuvo entre sus manos como si fueran un tesoro. Gracias, dijo simplemente. Esperanza asintió y comenzó a alejarse, pero algo la detuvo. Miró hacia atrás, hacia ese hombre solitario que mordía el pan con una gratitud que le partió el corazón. No podía dejarlo ahí. Oiga, dijo regresando sobre sus pasos, ¿tiene dónde pasar la noche? El hombre negó con la cabeza. Esperanza respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Invitar a un desconocido a su casa, con sus hijos adentro, era un riesgo enorme. Pero también recordó las palabras de su madre, que en paz descanse, cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti misma. Dios siempre lo ve. Y mire, yo no tengo mucho, dijo Esperanza, pero tengo tamales calientes, café, y un rinconcito donde puede dormir esta noche. Es Nochebuena, y nadie debería pasarla solo en la calle. El hombre la miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí? No me conoce. Precisamente por eso, respondió ella con una sonrisa. Porque es lo correcto. Ricardo Castellanos no podía creer lo que estaba sucediendo. En sus 45 años de vida, había negociado contratos millonarios, había cenado con políticos y empresarios de renombre, había viajado por el mundo en jets privados. Pero nunca, absolutamente nunca, alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. Y ahora esta mujer, esta desconocida de ropa humilde y manos trabajadas, lo invitaba a su casa en Nochebuena simplemente porque era lo correcto. Mientras caminaba junto a ella por las calles de la colonia Guerrero, Ricardo reflexionaba sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Todo había comenzado 3 semanas atrás, durante la cena anual de su empresa. Sentado en la cabecera de una mesa repleta de ejecutivos aduladores, Ricardo se había sentido más solo que nunca. Su hijo Andrés, de 22 años, había rechazado su invitación una vez más, prefiriendo pasar las fiestas con su novia en Cancún. Desde la muerte de Patricia, su esposa, la relación con Andrés se había deteriorado hasta convertirse en una serie de llamadas frías y encuentros incómodos. Eres igual que tu empresa, papá, le había dicho Andrés la última vez que discutieron. Frío, calculador, y solo te importan los números. Mamá era la única que te hacía humano, y cuando ella se fue, tú te fuiste con ella. Esas palabras habían calado hondo en Ricardo. ¿Tenía razón su hijo? ¿Se había convertido en una máquina de hacer dinero, incapaz de conectar con otros seres humanos? Entonces surgió la idea. Una idea loca, irracional, completamente impropia de un hombre de negocios como él. ¿Qué pasaría si desapareciera por unos días? ¿Qué pasaría si se despojara de su traje italiano, de su reloj Rolex, de su cartera repleta de tarjetas Platinum y se convirtiera en nadie? ¿Seguiría existiendo la bondad en el mundo para alguien que no tenía nada que ofrecer? Había planeado todo meticulosamente. Le dijo a su asistente que pasaría las fiestas en su casa de Valle de Bravo, incomunicado. Compró ropa vieja en un mercado de segunda mano, dejó crecer su barba y se instaló en las calles del centro de la ciudad con la intención de observar, de entender, de encontrar algo que le devolviera la fe en la humanidad. Lo que encontró fue muy diferente a lo que esperaba.
Durante 3 días, Ricardo experimentó el desprecio de una sociedad que ignoraba a los invisibles. La gente pasaba junto a él sin mirarlo, como si fuera parte del mobiliario urbano. Los que sí lo veían lo hacían con asco o miedo. Una señora elegante le había gritado que se alejara de su auto. Un grupo de jóvenes le había arrojado una botella de refresco mientras se reían. Un policía lo había amenazado con llevárselo si no se movía de la entrada de un centro comercial. Había sido una lección dolorosa. El dinero no solo compraba cosas, compraba respeto, visibilidad, humanidad. Sin él, Ricardo Castellanos no era nadie. Y entonces apareció ella. Esperanza Molina. Una mujer que claramente tenía poco, pero que estaba dispuesta a compartir ese poco con un completo desconocido. Una mujer que lo miraba a los ojos, que le hablaba con dignidad, que lo trataba como un ser humano. Aquí es, dijo Esperanza deteniéndose frente a un edificio de departamentos deteriorado. Ricardo observó la fachada cuarteada, las escaleras estrechas y oscuras, el olor a humedad que impregnaba el ambiente. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo que existía a solo unos kilómetros de su penthouse en Santa Fe pero que parecía pertenecer a otro planeta. Mis hijos están arriba, explicó Esperanza mientras subían las escaleras. Son buenos niños, pero le advierto que mi hija es muy desconfiada. No se lo tome personal. No se preocupe, murmuró Ricardo. Cuando entraron al pequeño departamento, Ricardo sintió algo que no esperaba, calidez. No era el calor de la calefacción central a la que estaba acostumbrado, sino algo diferente. Algo que emanaba de las paredes decoradas con fotografías familiares, del arbolito de Navidad hecho con ramas secas y adornos de papel, del olor a tamales que flotaba en el aire. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Lucía de inmediato, poniéndose frente a su hermano en actitud protectora. «Es un señor que va a cenar con nosotros esta noche», respondió Esperanza con naturalidad. «Se llama». Ella lo miró, esperando que completara la frase. «Ricardo», dijo él sin pensar, y luego se maldijo internamente por usar su nombre real. «Don Ricardo», continuó Esperanza. Estaba solito afuera de la iglesia, y nadie debería pasar la Nochebuena solo. Así que va a compartir nuestra cena. Miguel, el niño pequeño, se acercó con curiosidad. ¿Es usted Santa Claus?, preguntó con inocencia. Ricardo no pudo evitar sonreír. Era la primera sonrisa genuina en meses. No, pequeño. Solo soy un hombre con mucha hambre. Pues qué bueno, porque mi mamá hace los mejores tamales del mundo, dijo Miguel con orgullo. Lucía seguía observándolo con desconfianza, pero no dijo nada. Ricardo entendía su cautela. En un barrio como ese, la desconfianza era una forma de supervivencia. La cena fue modesta pero abundante en algo que Ricardo había olvidado: amor. Esperanza sirvió tamales de rajas con queso, frijoles de la olla, arroz rojo y agua de Jamaica. Todo preparado con esmero, todo compartido sin reservas. Mientras comían, Ricardo observaba a la familia. Esperanza partía los tamales en porciones iguales, asegurándose de que sus hijos comieran primero. Lucía ayudaba a Miguel a limpiar la salsa que le escurría por la barbilla. El niño contaba chistes malos que hacían reír a todos, incluyendo a Ricardo. Era una escena tan simple, tan ordinaria, y sin embargo tan extraordinariamente hermosa. ¿Y usted qué hacía antes de estar en la calle?, preguntó Lucía de pronto, rompiendo la armonía. Lucía. La regañó Esperanza. Eso no se pregunta. No, está bien, intervino Ricardo. Es una pregunta justa. Hizo una pausa, pensando cuidadosamente su respuesta. Yo trabajaba en construcción, dijo finalmente. No era mentira del todo, su empresa se dedicaba a eso. Pero las cosas se complicaron. Tomé malas decisiones, perdí todo lo que tenía. Esperanza asintió con comprensión. Mi esposo también trabajaba en construcción,
dijo en voz baja. Murió hace 3 años en un accidente. Una viga le cayó encima. Ricardo sintió un escalofrío. Su empresa construía edificios por toda la ciudad. ¿Cuántos accidentes habían ocurrido en sus obras? ¿Cuántas viudas como Esperanza habían quedado desamparadas mientras él firmaba cheques de indemnización desde su oficina climatizada? Lo siento mucho, dijo, y lo decía en serio. Gracias, respondió Esperanza. Fue difícil, pero salimos adelante. Dios aprieta pero no ahorca, como decía mi madre. A las 11 de la noche, Miguel comenzó a cabecear. Esperanza lo cargó hasta la pequeña habitación que compartía con Lucía y lo arropó con cuidado. Ricardo observó la escena desde la puerta, sintiendo algo que no podía explicar. ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? ¿Envidia por una vida que nunca había tenido? Cuando Esperanza regresó a la sala, le ofreció una cobija y una almohada. Puede dormir en el sillón. No es muy cómodo, pero es mejor que la calle. Es perfecto, dijo Ricardo. Gracias. Por todo. Esperanza sonrió. No tiene nada que agradecer, don Ricardo. Todos merecemos un poco de calor en Nochebuena. Esa noche, mientras la familia Molina dormía, Ricardo Castellano se quedó despierto mirando el techo cuarteado del departamento. Las luces del arbolito improvisado parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Por primera vez en años, Ricardo sintió algo parecido a la paz. Y también sintió vergüenza. Una vergüenza profunda por el hombre en que se había convertido. Tenía que hacer algo. No sabía qué todavía, pero tenía que hacer algo. Los primeros rayos del sol navideño se filtraron por la ventana rota del departamento, despertando a Ricardo de un sueño intranquilo. Por un momento no recordó dónde estaba, pero el olor a café recién hecho y el sonido de voces infantiles lo devolvieron a la realidad. Se incorporó en el sillón, sintiendo cada uno de sus músculos protestar. Estaba acostumbrado a colchones ortopédicos de miles de dólares, no a resortes vencidos que se clavaban en la espalda. Sin embargo, había dormido mejor esa noche que en mucho tiempo. Buenos días, don Ricardo, saludó Esperanza desde la pequeña cocina. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Muy bien, de hecho. Miguel apareció corriendo y se detuvo frente a él. ¡Feliz Navidad! ¿Ya vio? Y vino Santa Claus. Ricardo miró hacia el arbolito, donde 3 pequeños paquetes envueltos en papel periódico habían aparecido misteriosamente. Esperanza le guiñó un ojo mientras servía el café. Santa siempre encuentra la manera, dijo ella. Ricardo entendió. Esos regalos probablemente habían costado los últimos pesos de Esperanza, dinero que podría haber usado para las medicinas de Miguel o para la renta. Y sin embargo, ahí estaban, porque para ella la felicidad de sus hijos valía cualquier sacrificio. Miguel desenvolvió su regalo con entusiasmo, era un carrito de plástico, sencillo pero nuevo. Lucía recibió un cuaderno con una pluma de colores. Sus rostros se iluminaron como si hubieran recibido los juguetes más caros del mundo. Y gracias, mamá. Gritó Miguel abrazándola. Gracias, Santa Claus, corrigió Esperanza con una sonrisa. Ricardo observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. Pensó en las navidades de su propia infancia, cuando recibía montañas de regalos que olvidaba en cuestión de días. Pensó en las navidades de Andrés, llenas de juguetes electrónicos y viajes exóticos pero vacías de momentos como este. Después del desayuno, que consistió en pan dulce y café con leche, Esperanza anunció que tenía que ir al mercado a comprar algunas cosas para la comida navideña. ¿Don Ricardo, se va a quedar o prefiere seguir su camino? Preguntó sin presión. Las puertas de mi casa están abiertas, pero entiendo si tiene otros planes. Ricardo no tenía ningún plan. Podía regresar a su penthouse, a su vida de siempre, y pretender que nada de esto había sucedido. Pero no quería. Todavía no.
si no es molestia, me gustaría quedarme un poco más, dijo. ¿Puedo ayudarle en algo a cambio de su hospitalidad? Perfecto. Puede quedarse a cuidar a los niños mientras voy al mercado. Lucía es responsable, pero Miguel es un torbellino y no me gusta dejarlo solo cuando le dan sus ataques de tos. Ricardo aceptó, aunque la idea de quedarse solo con los niños lo ponía nervioso. ¿Qué sabía él de cuidar niños? Andrés había sido criado principalmente por niñeras y tutores. Cuando Esperanza se fue, un silencio incómodo llenó el departamento. Miguel jugaba con su carrito en el piso, haciendo ruidos de motor con la boca. Lucía, en cambio, observaba a Ricardo con esos ojos analíticos que parecían ver más allá de su disfraz. Usted no es un indigente de verdad, dijo de pronto. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dices? Que usted no es un indigente de verdad, repitió Lucía con calma. Los indigentes de verdad no hablan como usted. No comen con los modales que usted tiene. Y sus manos están demasiado suaves para ser de alguien que vive en la calle. Ricardo se quedó mudo. Esta niña de 12 años lo había descubierto en menos de 24 horas cuando sus propios empleados no habrían notado la diferencia. Comenzó a decir, pero Lucía lo interrumpió. No sé quién es usted ni por qué está fingiendo, pero le advierto una cosa, si le hace daño a mi mamá o a mi hermano, me las va a pagar. No me importa si es más grande que yo. La determinación en su voz era inquebrantable. Ricardo sintió una mezcla de admiración y culpa. No voy a hacerles daño, dijo con sinceridad. Te lo prometo. Las promesas no valen nada. Las acciones sí. Lucía volvió a concentrarse en su cuaderno nuevo, dando por terminada la conversación. Ricardo se quedó pensando en sus palabras. Las promesas no valen nada. Las acciones sí. ¿Cuántas promesas vacías había hecho él a lo largo de su vida? ¿Cuántas veces había jurado cambiar, ser mejor padre, mejor persona, solo para volver a sus viejos hábitos? El resto de la mañana transcurrió en una tensa normalidad. Ricardo ayudó a Miguel a armar un rompecabezas mientras el niño le contaba sobre su escuela, sus amigos, y su sueño de convertirse en astronauta. Mi papá también quería ser astronauta cuando era niño, dijo Miguel de pronto. Pero no pudo porque era pobre. Mi mamá dice que yo sí voy a poder, si estudio mucho. ¿Tú crees que los sueños se pueden cumplir? Preguntó Ricardo. Claro que sí. Mi mamá dice que los sueños son como semillitas. Si les echas agua todos los días, crecen y se hacen realidad. Ricardo sonrió. Las palabras de un niño de 8 años contenían más sabiduría que todos los libros de negocios que había leído. Cuando Esperanza regresó del mercado, traía bolsas llenas de ingredientes y una preocupación evidente en el rostro. ¿Pasó algo, mamá? Preguntó Lucía. Nada, mi amor. Solo que el señor Domínguez me recordó que la renta se vence el 31. Y todavía me faltan 500 pesos. 500 pesos. Para Ricardo era una cantidad insignificante, el equivalente a la propina que dejaba en un restaurante de lujo. Para Esperanza era la diferencia entre tener un techo y quedarse en la calle. Pero no se preocupen, continuó Esperanza forzando una sonrisa. Voy a vender mucho pan esta semana. Ya verán que todo se arregla. Ricardo quería decirle la verdad en ese momento. Quería confesarle que él podía pagar esa renta y 1000 más con solo hacer una llamada. Quería revelarle quién era realmente y resolver todos sus problemas de un plumazo. Pero algo lo detuvo. No era el momento. No era la forma. Si les daba dinero ahora, sería simplemente otro rico que compraba su conciencia con caridad. No cambiaría nada fundamental. Esperanza seguiría luchando día tras día, y él seguiría siendo el mismo hombre vacío de siempre. No. Tenía que hacer algo más. Algo que realmente importara. Esa tarde, mientras ayudaba a Esperanza a preparar la comida navideña,
Ricardo comenzó a formular un plan. Un plan que cambiaría no solo la vida de la familia Molina, sino también la suya propia. Solo esperaba no estar cometiendo el error más grande de su vida. Los días entre Navidad y Año Nuevo transcurrieron con una extraña normalidad para Ricardo. Sin darse cuenta, había adoptado una rutina en el pequeño departamento de la colonia Guerrero. Se levantaba temprano con el resto de la familia, desayunaba lo que Esperanza preparaba y luego la ayudaba en todo lo que podía. Por las mañanas, mientras Esperanza salía a su trabajo de limpieza en el edificio corporativo, Ricardo se quedaba con los niños. Al principio fue incómodo, especialmente con la mirada vigilante de Lucía sobre él, pero poco a poco fue ganándose su confianza. Les ayudaba con las tareas que les habían dejado de vacaciones, jugaba con Miguel a los carritos y escuchaba las historias de Lucía sobre sus amigas de la escuela. Por las tardes, acompañaba a Esperanza a su puesto de pan. Se sentaba junto a ella en una silla de plástico desvencijada y observaba cómo interactuaba con sus clientes, la mayoría vecinos del barrio que la saludaban con cariño y respeto. «Doña Esperanza, ¿me fía 2 conchas hasta el viernes?», preguntaba don Rufino, el zapatero de la esquina. «Claro que sí, don Rufino. Y llévese una dona para su nieto». «Esperancita, ¿cómo sigue el Miguelito de su tos?», preguntaba doña Carmen, la dueña de la papelería. «Mejor, doña Carmen, gracias a Dios. Ahí la llevamos». Ricardo se maravillaba de la red de solidaridad que existía en ese barrio. Todos se conocían, todos se ayudaban, todos se preocupaban los unos por los otros. Era una comunidad real, no como las juntas de colonos de las zonas residenciales donde había vivido, donde los vecinos apenas se saludaban con un gesto frío desde sus camionetas blindadas. Una tarde, mientras acomodaban el pan en la canasta, Esperanza le hizo una pregunta que Ricardo no esperaba. «Don Ricardo, ¿usted tiene familia?». El hombre se quedó en silencio por un momento, contemplando las luces navideñas que todavía adornaban la calle. «Tengo un hijo», respondió finalmente. «Se llama Andrés. Tiene 22 años». «¿Y dónde está?». «Lejos. Muy lejos de mí». Esperanza asintió, percibiendo el dolor detrás de esas palabras. «¿Se pelearon?». «Algo así. Yo no fui un buen padre. Estuve tan ocupado trabajando que me perdí su infancia, su adolescencia, todo. Cuando mi esposa murió, él me culpó. Y tiene razón. Ella enfermó y yo estaba tan absorto en mis negocios que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde». Era la primera vez que Ricardo hablaba de esto con alguien. Ni siquiera su terapeuta, a quien pagaba una fortuna por sesiones que nunca tomaba en serio, había logrado que se abriera así. ¿Y ha intentado hablar con él?, preguntó Esperanza. «Muchas veces. Pero siempre termina igual. Él me reclama, yo me pongo a la defensiva, y acabamos gritándonos. La última vez que hablamos fue hace 3 meses. Me dijo que prefería no tener padre a tener uno como yo». Esperanza puso su mano sobre la de Ricardo, un gesto simple pero lleno de compasión. «Los hijos dicen cosas que no sienten cuando están dolidos. Yo estoy segura de que su hijo lo quiere, aunque no sepa cómo demostrarlo. El amor de un hijo por su padre no desaparece así como así, solo se esconde detrás del rencor». «¿Usted cree?». «Lo sé. Mire, mi Lucía a veces se enoja conmigo, me dice que soy injusta o que no la entiendo. Pero yo sé que me ama, igual que yo la amo a ella. El amor familiar es así, complicado, pero indestructible». Ricardo reflexionó sobre esas palabras. ¿Sería posible que Andrés todavía lo quisiera, a pesar de todo? ¿Tendría una oportunidad de reparar su relación si realmente se esforzaba? Esa noche, después de cenar, Ricardo tuvo una conversación con Lucía que lo sorprendió. La niña se había quedado despierta leyendo su cuaderno mientras Miguel dormía. Ricardo, que tampoco podía conciliar el sueño, se sentó en la silla junto a la ventana. «¿Por qué sigue aquí?».
Preguntó Lucía sin levantar la vista de su cuaderno. ¿Perdón? Ya pasó una semana. Si quisiera irse, ya se habría ido. ¿Por qué sigue aquí? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente. Porque aquí me siento, en paz. Hace mucho tiempo que no sentía eso. Lucía finalmente lo miró. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Qué va a pasar cuando se vaya? Mi mamá se está encariñando con usted, ¿sabe? Y mi hermano también. Si un día desaparece sin más, les va a romper el corazón. La madurez de esa niña seguía asombrando a Ricardo. Tenía razón, por supuesto. No podía quedarse eternamente fingiendo ser alguien que no era. Pero tampoco podía irse sin más, no después de todo lo que había vivido con ellos. No voy a desaparecer, dijo Ricardo. Te doy mi palabra. Ya le dije que las palabras no valen nada. Entonces te lo demostraré con acciones. Lucía lo estudió por un largo momento, como si tratara de leer su alma. Hay algo que no nos está diciendo, afirmó. Algo grande. Puedo sentirlo. Tienes razón, admitió Ricardo. Pero te prometo que cuando llegue el momento, les diré toda la verdad. Solo te pido un poco más de tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hacer las cosas bien. Lucía suspiró y volvió a concentrarse en su cuaderno. Más le vale, don Ricardo. Más le vale. Al día siguiente, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba salir del departamento por unas horas, volver momentáneamente a su vida real para poner en marcha su plan. Le dijo a Esperanza que tenía que ir a buscar unos documentos a un albergue donde supuestamente había dejado sus cosas. Caminó varias cuadras hasta encontrar un teléfono público. Con manos temblorosas, marcó el número de su asistente personal. ¿Señor Castellanos? Respondió Mónica con evidente sorpresa. ¿Está bien? Llevamos días tratando de localizarlo. Estoy bien, Mónica. Escucha, necesito que hagas algo por mí, y necesito que sea completamente confidencial. Por supuesto, señor. Lo que necesite. Ricardo comenzó a dar instrucciones precisas. Necesitaba información sobre accidentes laborales en sus obras de construcción en los últimos 5 años. Específicamente, cualquier caso que involucrara a un trabajador apellidado Molina en la colonia Guerrero o zonas cercanas. ¿Puedo preguntar para qué necesita esto, señor? No, Mónica. Solo consígueme la información lo antes posible. Te llamaré mañana a esta misma hora. Colgó el teléfono y se quedó parado en la esquina, respirando el aire frío de la ciudad. Tenía un mal presentimiento. Si su intuición era correcta, la deuda que tenía con Esperanza era mucho más grande de lo que imaginaba. De regreso al departamento, encontró a Esperanza preocupada. Miguel había tenido un ataque de tos más fuerte que los anteriores y apenas podía respirar. Necesita sus medicinas, dijo Esperanza con angustia, pero no me alcanza el dinero hasta la próxima semana. Ricardo vio al niño sentado en la cama, con los labios ligeramente azulados y el pecho agitado. Su corazón se encogió. ¿Cuánto cuestan las medicinas? Preguntó. 800 pesos. Pero no se preocupe, don Ricardo, ya veré cómo le hago. 800 pesos. Nada. Una miseria. Sin pensarlo, Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo raído, donde había escondido un fajo de billetes para emergencias antes de comenzar su experimento social. Tome, dijo entregándole el dinero. Para las medicinas. Esperanza se quedó mirando los billetes con los ojos muy abiertos. Don Ricardo, no puedo aceptar esto. ¿De dónde sacó tanto dinero? Lo tenía guardado para una emergencia. Y esto es una emergencia. Pero usted lo necesita más que nosotros. Esperanza, la interrumpió Ricardo con firmeza, su hijo me necesita menos que su salud. Por favor,
tome el dinero y vaya a comprar las medicinas. Ahora. Esperanza dudó un segundo más, pero la respiración agitada de Miguel la decidió. Tomó el dinero, besó la frente de su hijo y salió corriendo hacia la farmacia. Mientras esperaban su regreso, Ricardo se sentó junto a Miguel y le tomó la mano. Tranquilo, campeón. Tu mamá ya viene con tu medicina. Don Ricardo, susurró el niño con dificultad, ¿usted cree que algún día me voy a curar? Claro que sí, Miguel. Te vas a curar y vas a ser astronauta, como siempre has querido. Y vas a volar muy alto, hasta las estrellas. El niño sonrió débilmente. Me cae bien, don Ricardo. Ojalá fuera mi papá. Esas palabras golpearon a Ricardo más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en su vida. Este niño, que apenas lo conocía, deseaba que fuera su padre. Mientras tanto, su propio hijo, a quien había dado todo materialmente, no quería saber nada de él. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento había perdido el camino? Cuando Esperanza regresó con las medicinas, Ricardo tomó otra decisión. Ya no podía seguir esperando. Tenía que actuar. Al día siguiente, volvió a llamar a Mónica. Señor Castellanos, encontré lo que me pidió, dijo su asistente con voz tensa. Hubo un accidente hace 3 años en la obra del edificio Torres del Valle. Un trabajador llamado Joaquín Molina murió cuando una viga mal asegurada cayó sobre él. La empresa pagó una indemnización mínima a su viuda porque los abogados determinaron que el trabajador no tenía contrato formal y que el accidente fue por su propia negligencia. Ricardo cerró los ojos. Su peor temor se había confirmado. ¿Quién firmó esa determinación? Usted, señor. Usted autorizó el informe y el monto de la indemnización. El mundo se derrumbó a su alrededor. Él era responsable. No directamente, no había sido el quien aseguró mal la viga, pero había firmado el documento que dejó a Esperanza y sus hijos en la miseria. Había sido parte del sistema que los había abandonado. ¿Señor Castellanos? ¿Sigue ahí? Sí, Mónica. Sí, aquí estoy. Necesito que prepares algo más. Algo grande. Y comenzó a explicarle su plan. Los días siguientes fueron los más difíciles para Ricardo. Cada vez que miraba a Esperanza, veía el rostro de una viuda que él había condenado a la pobreza con su firma. Cada vez que jugaba con Miguel, recordaba que ese niño no tenía medicinas adecuadas porque su empresa había escatimado en la indemnización. Cada vez que Lucía lo miraba con desconfianza, sentía que se lo merecía y mucho más. El 30 de diciembre llegó con una presión adicional, la renta vencía al día siguiente y Esperanza todavía no reunía el dinero completo. Vendí mucho pan esta semana, le contó a Ricardo mientras contaba las monedas y billetes arrugados, pero todavía me faltan 300 pesos. Voy a tener que hablar con el señor Domínguez para ver si me da unos días más. ¿Y si no acepta? Entonces tendremos que buscar otro lugar, dijo Esperanza con una calma que desmentía la gravedad de la situación. No sería la primera vez. Cuando Joaquín murió, nos echaron del departamento donde vivíamos porque no pudimos pagar. Una compañera del trabajo me ayudó a encontrar este lugar. Ricardo quería gritar. Quería confesarle todo ahí mismo, decirle que él era responsable de su tragedia, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. Esperanza, comenzó a decir, hay algo que necesito. El timbre del departamento interrumpió su confesión. Esperanza fue a abrir y se encontró con el señor Domínguez, el casero, un hombre corpulento de expresión dura. Señora Molina, vengo a recordarle que mañana vence el plazo de la renta. Si no tiene el dinero completo, tendré que pedirle que desaloje. Señor Domínguez, solo me faltan 300 pesos. Le prometo que los tendré en una semana. Eso me dijo el mes pasado, y el anterior. Ya no puedo seguir esperando. Tengo otros gastos que cubrir.
Ricardo se acercó a la puerta. ¿Cuánto es la renta total?, preguntó. El casero lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. ¿Y usted quién es? ¿Otro arrimado que no paga nada? Solo responda la pregunta, por favor. Son 3,000 pesos mensuales. Y la señora debe el de este mes completo. Ricardo metió la mano en su bolsillo y sacó un fajo de billetes que había guardado de su reserva de emergencia. Contó 3,000 pesos y se los extendió al casero. Aquí está el mes completo. Y aquí hay otros 3,000 para el próximo mes. Eso nos da 2 meses de tranquilidad. El señor Domínguez tomó el dinero con ojos desorbitados. Esperanza se quedó muda de la impresión. Don Ricardo, no puede, ¿de dónde sacó?, balbuceó ella. Después hablamos, dijo Ricardo con firmeza. Por ahora, lo importante es que usted y sus hijos tienen un techo asegurado. El casero contó los billetes, asintió satisfecho, y se marchó sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, Esperanza se dejó caer en una silla, temblando. No entiendo, dijo casi en un susurro. No entiendo nada. ¿Quién es usted realmente, don Ricardo? Lucía, que había observado toda la escena desde el pasillo, se cruzó de brazos. Se lo dije, mamá. Él no es quien dice ser. Ricardo miró a la niña, luego a Esperanza, y supo que había llegado el momento. Ya no podía seguir mintiendo. Tienen razón, dijo sentándose frente a ellas. Les he mentido desde el principio. No soy un indigente. No vivo en la calle. No perdí todo lo que tenía. Entonces, ¿quién es usted?, preguntó Esperanza con voz temblorosa. Ricardo respiró hondo. Mi nombre es Ricardo Castellanos. Soy el dueño de Constructora Castellanos, una de las empresas más grandes de México. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. ¿Un empresario?, dijo Esperanza sin comprender. ¿Por qué un empresario estaría disfrazado de indigente en las calles del centro? Porque quería escapar de mi vida. Quería saber si todavía existía la bondad en el mundo, si alguien me trataría como persona sin saber quién era yo o cuánto dinero tenía. Y usted, Esperanza, me demostró que sí existe esa bondad. Lucía dio un paso adelante, con los puños apretados. ¿Nos estuvo usando como experimento? ¿Jugando con nosotros para sentirse mejor consigo mismo? No, Lucía. Al principio tal vez, pero después todo cambió. Ustedes me cambiaron. Esperanza se levantó de la silla, alejándose de él. No lo entiendo. ¿Por qué no nos dijo la verdad desde el principio? ¿Por qué dejó que lo cuidáramos, que compartiéramos lo poco que tenemos, cuando usted tiene tanto? Porque tenía miedo. Miedo de que me trataran diferente, de que me vieran solo como una chequera con patas. Y porque hay algo más que necesito confesarles. Hizo una pausa, reuniendo el valor para pronunciar las palabras más difíciles de su vida. Hace 3 años, un trabajador murió en una de las obras de mi empresa. Una viga mal asegurada le cayó encima. La empresa determinó que el accidente fue por negligencia del trabajador y pagó una indemnización mínima a su familia. Yo firmé ese documento sin siquiera leerlo con cuidado. Sin investigar si era justo. Sin pensar en la viuda y los hijos que quedaban desamparados. Esperanza había empezado a temblar. El trabajador se llamaba Joaquín Molina, continuó Ricardo con la voz quebrada. Era su esposo, Esperanza. Y yo soy responsable de que usted y sus hijos hayan tenido que luchar tanto todos estos años. El grito de Esperanza rompió el silencio del departamento. No fue un grito de palabras, sino un sonido animal, un aullido de dolor que había estado contenido por 3 años y que finalmente encontraba un rostro, un culpable. Usted. Gritó abalanzándose hacia él. ¿Usted mató a mi Joaquín? Ricardo no se defendió cuando los puños de Esperanza golpearon su pecho.
Dejó que lo golpeara una y otra vez mientras las lágrimas corrían por el rostro de ambos. Nos dejó en la miseria. Y mi hijo no tiene medicinas por su culpa. Y mi hija tuvo que dejar de ser niña por su culpa. Lo sé, sollozó Ricardo. Lo sé y lo siento. Lo siento con toda mi alma. Lucía había abrazado a Miguel, que lloraba sin entender qué estaba pasando. La niña miraba a Ricardo con un odio puro, destilado, el odio de alguien que había encontrado al responsable de todas sus desgracias. Váyase, dijo Lucía con voz gélida. Váyase de nuestra casa ahora mismo. Por favor, suplicó Ricardo, déjenme explicarles. Déjenme intentar arreglar esto. ¿Arreglar? Esperanza se alejó de él, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo va a arreglar 3 años de sufrimiento? ¿Cómo va a devolverme a mi esposo? ¿Cómo va a borrar las noches que pasé llorando, sin saber cómo iba a alimentar a mis hijos? No puedo borrar el pasado, admitió Ricardo. Pero puedo intentar construir un futuro diferente. Tengo un plan, Esperanza. Un plan para compensarlos a ustedes y a todas las familias que mi empresa ha dañado. No quiero su dinero, escupió Esperanza. No quiero nada de usted. Salga de mi casa. Ricardo asintió lentamente. Recogió su abrigo raído del sillón y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Mañana a las 10 de la mañana habrá una conferencia de prensa en el edificio de mi empresa. Voy a confesar públicamente todo lo que les he contado. Voy a anunciar la creación de un fondo de compensación para las familias afectadas por negligencias en mis obras. Y voy a renunciar como CEO. Esperanza no respondió. Lucía tampoco. Sé que no merezco su perdón, continuó Ricardo. Pero les pido que vean la conferencia. Después de eso, si todavía quieren que desaparezca de sus vidas, lo haré. Pero necesito que sepan que lo que viví con ustedes esta semana fue lo más real que he experimentado en años. Y que voy a dedicar el resto de mi vida a intentar ser la persona que ustedes creían que era. Salió del departamento y bajó las escaleras con el corazón hecho pedazos. Atrás quedaban los únicos seres humanos que lo habían tratado con bondad verdadera en mucho tiempo. Y ahora lo odiaban. Con razón. La mañana del 31 de diciembre amaneció gris sobre la Ciudad de México. Ricardo Castellanos, vestido de nuevo con su traje de diseñador y perfectamente afeitado, contemplaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 40 del edificio corporativo. En pocas horas, su vida cambiaría para siempre. La conferencia de prensa que había convocado atraería a todos los medios importantes del país. La noticia de que uno de los empresarios más poderosos de México confesaba negligencia criminal y renunciaba a su cargo sería un escándalo de proporciones épicas. Sus abogados lo habían llamado loco. Su junta directiva había amenazado con demandarlo. Varios de sus socios habían intentado convencerlo de que diera marcha atrás. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. A las 9 de la mañana, Mónica entró a su oficina. Señor Castellanos, tiene una visita. No tengo tiempo para visitas, Mónica. La conferencia es en 1 hora. Creo que querrá recibir a esta persona, señor. Es su hijo. Ricardo se quedó paralizado. ¿Andrés? ¿Aquí? La puerta se abrió y entró un joven de 22 años, alto, de cabello oscuro y ojos idénticos a los de su madre fallecida. Andrés Castellanos llevaba jeans, una sudadera universitaria y una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Papá, ¿qué está pasando? Vi tu convocatoria de prensa en las noticias. ¿Es verdad lo que dicen, que vas a renunciar? Es verdad, hijo. Siéntate, por favor. Andrés se dejó caer en la silla frente al escritorio, mirando a su padre como si fuera un extraño. No entiendo. Llevas toda tu vida construyendo esta empresa. Es lo único que te importa. ¿Por qué la abandonarías así?
Ricardo suspiró profundamente. Precisamente por eso, Andrés. Porque esta empresa ha sido lo único que me importó durante demasiado tiempo. Y eso me convirtió en un monstruo. Le contó todo. Le habló de su experimento social, de Esperanza y sus hijos, del accidente de Joaquín, de la indemnización miserable, de las noches que había pasado en ese pequeño departamento descubriendo lo que realmente significaba ser humano. Andrés escuchó en silencio, con los ojos cada vez más húmedos. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto?, preguntó cuando Ricardo terminó. Porque tenía vergüenza. Porque era más fácil ignorar el daño que causaba que enfrentarlo. Porque, como tú me dijiste, me había convertido en una máquina fría incapaz de sentir. Papá, yo. No, déjame terminar. Tú tenías razón en todo lo que me dijiste, Andrés. Fui un pésimo padre. Estuve tan obsesionado con el éxito que te abandoné a ti y a tu madre cuando más me necesitaban. Y cuando ella murió, en lugar de acercarme a ti, me refugié aún más en el trabajo. No tengo excusas. Solo tengo arrepentimiento. Andrés se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su padre. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo con voz temblorosa. Que siempre quise que me vieras. Que te sintieras orgulloso de mí. Pero nunca estabas ahí. Ni en mis partidos de fútbol, ni en mis graduaciones, ni cuando mamá enfermó. Y cuando ella murió, te culpé porque era más fácil que aceptar que yo también la había perdido. Lo sé, hijo. Y lo lamento. Pero también te culpé porque tenía razón. Andrés se volvió para mirarlo. Tú la dejaste morir sola en ese hospital mientras cerrabas un negocio en Monterrey. Llegaste 2 horas tarde, papá. 2 horas. Las palabras cortaron a Ricardo como cuchillos. Era verdad. Había llegado tarde a la muerte de su propia esposa. Eso me perseguirá el resto de mi vida, dijo con la voz rota. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Pero puedo intentar ser diferente a partir de ahora. Puedo intentar ser el padre que nunca fui. Padre e hijo se miraron por un largo momento. 23 años de distancia, de malentendidos, de dolor acumulado, flotaban en el aire entre ellos. ¿Es verdad que vas a renunciar?, preguntó Andrés. ¿A todo esto? Sí. Voy a crear un fondo de compensación para las familias afectadas por negligencias en mis obras. Voy a implementar protocolos de seguridad estrictos y asegurarme de que ningún trabajador vuelva a morir por nuestra culpa. Y voy a alejarme de la dirección ejecutiva para dedicarme a eso. Eso es muy valiente, papá. No es valentía, hijo. Es lo mínimo que debía hacer hace años. Andrés se acercó a su padre lentamente, como si se aproximara a un animal salvaje que pudiera huir en cualquier momento. Y entonces, por primera vez en más de una década, lo abrazó. Ricardo sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control mientras sostenía a su hijo con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerse. Te quiero, papá, susurró Andrés. A pesar de todo, siempre te he querido. Yo también te quiero, hijo. Perdóname. Por favor, perdóname. Se quedaron así por varios minutos, 2 hombres rotos encontrando los primeros fragmentos de una reconciliación que parecía imposible. A las 10 en punto, Ricardo Castellanos entró a la sala de prensa del edificio corporativo. Decenas de periodistas, cámaras y micrófonos lo esperaban. Andrés estaba sentado en primera fila, apoyándolo silenciosamente. Ricardo buscó entre el público, esperando encontrar otros rostros familiares, pero no los vio. Esperanza no había venido. No podía culparla. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Buenos días a todos. Les agradezco su presencia en esta fecha tan especial. Lo que voy a decirles hoy no es fácil, pero es necesario.
Durante los siguientes 40 minutos, Ricardo Castellanos hizo algo que ningún empresario de su calibre había hecho jamás, confesó. Habló de los accidentes en sus obras, de las indemnizaciones injustas, de las familias destruidas por su negligencia. Nombró a Joaquín Molina y a otros trabajadores que habían muerto. Pidió perdón públicamente a sus viudas y huérfanos. Anunció la creación del Fondo Molina para familias trabajadoras, dotado inicialmente con 100 millones de pesos de su fortuna personal. Explicó que el fondo proporcionaría compensaciones justas, becas educativas, atención médica y apoyo legal a todas las familias afectadas. Y finalmente, anunció su renuncia como CEO de Constructora Castellanos. El salón estalló en preguntas, pero Ricardo levantó la mano para silenciarlos. Solo quiero agregar una cosa. Todo esto lo hago porque una mujer extraordinaria me recordó lo que significa ser humano. Ella compartió su pan conmigo en Nochebuena cuando pensaba que yo no tenía nada. Me abrió las puertas de su hogar sin conocerme. Me trató con dignidad cuando el mundo entero me ignoraba. Y cuando descubrió quién era yo realmente y lo que había hecho, tuvo todo el derecho de odiarme. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Esperanza Molina, si estás viendo esto, quiero que sepas que me cambiaste la vida. Y que dedicaré el resto de mis días a intentar ser digno de la bondad que me mostraste. La conferencia de prensa de Ricardo Castellanos fue el tema del momento en todos los noticieros de México. Los titulares no paraban de repetir la historia: millonario confiesa negligencia criminal, CEO renuncia y dona 100 millones a familias de trabajadores, el empresario que se disfrazó de indigente. En el pequeño departamento de la colonia Guerrero, Esperanza Molina había visto toda la transmisión en la vieja televisión de 14 pulgadas que apenas funcionaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba a Ricardo hablar de Joaquín, de ella, de su familia. Lucía estaba sentada junto a su madre, con una expresión indescifrable. Miguel, ajeno al drama de los adultos, jugaba con su carrito en el piso. Cuando la conferencia terminó, el silencio llenó el departamento. Mamá, dijo Lucía finalmente, ¿qué vas a hacer? Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé, mija. No lo sé. Él dijo la verdad. Frente a todo el país. Sí. Y creó ese fondo con el nombre de papá. Sí. ¿Eso no significa nada para ti? Esperanza miró a su hija, sorprendida por la pregunta. Pensé que lo odiabas. Yo también pensé eso, admitió Lucía. Pero después de ver la conferencia, no sé, mamá. Él no tenía que hacer nada de eso. Podía simplemente irse y olvidarse de nosotros. Nadie lo habría obligado a confesar. Eso no borra lo que hizo. No. Pero tal vez las personas pueden cambiar. ¿No es eso lo que siempre me dices? ¿Que hay que dar segundas oportunidades? Esperanza se quedó en silencio. Su hija de 12 años estaba siendo más sabia que ella. Los días siguientes fueron caóticos. Periodistas acampaban afuera del edificio de departamentos, buscando entrevistar a la mujer que había inspirado la transformación del millonario. Esperanza se negaba a hablar con ellos, saliendo por la puerta trasera para ir a trabajar y evitando cualquier contacto con los medios. Pero no podía evitar pensar en Ricardo. A pesar de su dolor, a pesar de su rabia, no podía negar que algo había cambiado en ella también. Durante esa semana que compartieron juntos, había visto a un hombre diferente al monstruo corporativo que firmaba documentos sin leerlos. Había visto a alguien vulnerable, perdido, buscando desesperadamente una conexión humana. ¿Podía ese hombre y el que había condenado a su familia a la miseria ser la misma persona? El 3 de enero, una semana después de la conferencia de prensa, alguien tocó a la puerta del departamento. Esperanza abrió esperando encontrar a otro periodista, pero en su lugar encontró a una mujer joven, elegantemente vestida, con un portafolio de cuero. ¿Señora Esperanza Molina? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Mónica Herrera.
Soy la asistente del señor Ricardo Castellanos. ¿Puedo pasar? Esperanza dudó, pero finalmente se hizo a un lado para dejarla entrar. Mónica se sentó en el viejo sillón, el mismo donde Ricardo había dormido apenas una semana antes, y abrió su portafolio. Señora Molina, el señor Castellanos me pidió que le entregara esto. Le extendió un sobre grande de papel manila. Esperanza lo abrió con manos temblorosas. Adentro había varios documentos, una póliza de seguro médico integral para toda la familia, válida por 10 años. Una carta de aceptación en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad para Lucía y Miguel, con beca completa. Los títulos de propiedad de un departamento de 3 recámaras en una colonia de clase media. Y un cheque por 2 millones de pesos. Esperanza sintió que el aire le faltaba. No puedo aceptar esto, dijo devolviendo los papeles. Es demasiado. El señor Castellanos anticipó que diría eso, respondió Mónica con una sonrisa suave. Por eso me pidió que le dijera algo. Sacó una carta escrita a mano y comenzó a leer. Querida Esperanza. Sé que estos papeles no pueden compensar lo que perdiste. Nada puede devolverte a Joaquín ni borrar los años de sufrimiento que mi negligencia causó. Pero te ruego que aceptes esto, no como una disculpa, sino como el comienzo de una reparación que debió hacerse hace mucho tiempo. Este departamento y estos beneficios no son caridad. Son lo que tu familia debió recibir desde el principio. Son lo mínimo que cualquier empresa decente habría hecho por la viuda de un trabajador que murió cumpliendo su deber. Lucía merece la mejor educación posible. Miguel merece las medicinas y los tratamientos que necesita. Y tú, Esperanza, mereces despertar cada mañana sin la angustia de no saber cómo vas a pagar la renta. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas a hablarme. Solo te pido que aceptes esto por tus hijos. Ellos no tienen la culpa de nada. Con profundo respeto y arrepentimiento, Ricardo. Cuando Mónica terminó de leer, Esperanza lloraba en silencio. Hay algo más, agregó la asistente. El señor Castellanos quiere que sepa que, si usted lo desea, él nunca volverá a contactarla. Respetará completamente su decisión, sea cual sea. Pero si alguna vez quisiera hablar con él, puede encontrarlo en esta dirección. Le entregó una tarjeta con una dirección en Coyoacán. Ya no vive en su penthouse de Santa Fe, explicó Mónica. Vendió la mayoría de sus propiedades para financiar el fondo. Ahora vive en una casa modesta que perteneció a sus padres. Esperanza tomó la tarjeta y la observó por un largo momento. Después de que Mónica se fue, Lucía salió de la habitación donde había estado escuchando todo. ¿Qué vas a hacer, mamá? Esperanza miró los documentos sobre la mesa. El seguro médico que garantizaría la salud de Miguel. La escuela que abriría puertas para sus hijos. El departamento donde finalmente tendrían espacio suficiente para vivir dignamente. Y la tarjeta con la dirección de Ricardo. Vamos a mudarnos al nuevo departamento, dijo finalmente. Y vamos a aceptar la escuela para ustedes. ¿Y don Ricardo? Esperanza guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Todavía no lo sé, mija. Todavía no lo sé. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La mudanza al nuevo departamento, ubicado en la colonia del Valle, fue como entrar a otro mundo. 3 recámaras, cocina equipada, baño completo con agua caliente y un pequeño balcón con vista a un parque. Miguel corría de un cuarto a otro, maravillado con el espacio. Mamá, tengo mi propio cuarto. Ya no tengo que dormir con Lucía. Lucía exploraba su nueva habitación con una mezcla de alegría y cautela, como si temiera que todo fuera a desaparecer de un momento a otro. ¿Es real, verdad, mamá? Preguntó. ¿No nos lo van a quitar? Es real, mija. Es nuestro. Esperanza se paró en medio de la sala vacía, que pronto llenaría con muebles nuevos, y sintió algo que no había sentido en años, esperanza.
Qué ironía que su nombre fuera precisamente eso, algo que había perdido hacía tanto tiempo. Pero junto con la esperanza, había otra cosa que no podía ignorar. Un pensamiento que la perseguía día y noche, que la despertaba en la madrugada y no la dejaba en paz. Ricardo. Había leído su carta docenas de veces. Había memorizado cada palabra, cada disculpa, cada muestra de arrepentimiento. Y poco a poco, algo dentro de ella había comenzado a ablandarse. No era perdón, todavía no. Pero era algo cercano. Comprensión, tal vez. O al menos el reconocimiento de que las personas eran más complejas de lo que parecían. Que el mismo hombre que había firmado aquel documento injusto también era el hombre que había jugado con Miguel, que había escuchado las historias de Lucía, que había comido tamales en su mesa con gratitud genuina. Una tarde de febrero, Esperanza tomó una decisión. Lucía, cuida a tu hermano. Voy a salir un rato. ¿A dónde vas, mamá? Esperanza sacó la tarjeta del cajón donde la había guardado. A cerrar un capítulo. La casa en Coyoacán era exactamente como Mónica la había descrito, modesta, antigua, con un jardín descuidado y paredes que necesitaban pintura. Nada que ver con el lujo al que Ricardo Castellanos debía estar acostumbrado. Esperanza tocó el timbre con el corazón latiendo desbocadamente. No sabía qué iba a decir ni cómo iba a reaccionar al verlo. Solo sabía que necesitaba este encuentro para poder seguir adelante. La puerta se abrió y apareció Ricardo. Estaba más delgado que la última vez que lo vio, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Vestía jeans viejos y una camiseta simple. Parecía 20 años mayor que el ejecutivo poderoso de las fotografías de periódico. Esperanza, dijo con voz ahogada, como si no pudiera creer que ella estuviera ahí. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Por favor. El interior de la casa era espartano. Muebles básicos, pocas decoraciones, estantes llenos de libros. En las paredes había fotografías de una mujer hermosa que Esperanza asumió era la esposa fallecida de Ricardo y de un joven que debía ser su hijo. ¿Quieres algo de tomar? Ofreció Ricardo torpemente. Tengo café, agua. Estoy bien, gracias. Se sentaron en la pequeña sala, uno frente al otro. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de palabras no dichas. Gracias por venir, dijo Ricardo finalmente. No esperaba que lo hicieras. Yo tampoco esperaba venir, admitió Esperanza. Pero necesitaba hacerlo. ¿Cómo están los niños? ¿Les gusta el nuevo departamento? Les encanta. Miguel tiene su propio cuarto por primera vez en su vida. Lucía ya empezó en la nueva escuela y le está yendo muy bien. ¿Y sus medicinas? Miguel no ha tenido un ataque fuerte desde que comenzó el nuevo tratamiento. Ricardo asintió, con los ojos brillantes. Me alegro mucho. De verdad. Otro silencio. Ricardo, dijo Esperanza, usando su nombre de pila por primera vez, vine aquí porque necesito entender algo. Lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Y no me digas que fue solo por culpa, porque esto va más allá de eso. Renunciaste a tu empresa, vendiste tus propiedades, destruiste tu reputación. ¿Por qué? Ricardo se quedó pensando por un largo momento antes de responder. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en la iglesia, cuando me ofreciste tu pan? ¿Qué cosa? Te pregunté por qué harías algo así por un desconocido, y tú me dijiste, porque es lo correcto. Esas palabras me persiguieron durante días. Eran tan simples, tan obvias, y sin embargo yo las había olvidado por completo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Durante 30 años construí un imperio basado en números, en ganancias, en eficiencia. Y en el camino, olvidé que detrás de cada número había una persona. Un trabajador con familia, con sueños, con una vida que valía infinitamente más que cualquier margen de ganancia.
Tu esposo era una de esas personas, Esperanza. Y yo lo reduje a una línea en un documento. Pero eso no explica por qué cambiaste ahora. ¿Por qué no antes? Porque antes no había conocido a nadie como tú. Nadie que me tratara como ser humano cuando pensaba que era nadie. Nadie que compartiera lo poco que tenía sin esperar nada a cambio. Tú me mostraste lo que yo había perdido, Esperanza. Me mostraste que la humanidad todavía existe, incluso en los lugares más humildes. Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Trabajo en el fondo que creé. Visito a las familias beneficiarias, me aseguro de que reciban lo que necesitan. También empecé a dar clases de ética empresarial en una universidad pública. Les cuento a los estudiantes mi historia, mis errores, para que ellos no los repitan. ¿Y tu hijo? El rostro de Ricardo se iluminó ligeramente. Andrés y yo estamos reconstruyendo. No es fácil, hay mucho dolor acumulado. Pero hablamos cada semana. Vino a visitarme el mes pasado. Cocinamos juntos por primera vez en nuestras vidas. Esperanza sonrió a pesar de sí misma. Me alegro. ¿Y tú? Preguntó Ricardo. ¿Cómo estás tú, Esperanza? Mejor. Mucho mejor de lo que había estado en años. Dejé el trabajo de limpieza. Ahora me dedico solo a mi negocio de pan y tamales. Renté un pequeño local cerca del departamento nuevo. ¿Me va bien? Eso es maravilloso. Lo es. Y te debo una disculpa. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Tú me debes una disculpa a mí? Sí. Por haberte golpeado aquella noche. Por haberte echado de mi casa sin dejarte explicar. Estaba tan llena de rabia que no pude ver más allá de ella. Tenías todo el derecho del mundo a reaccionar así. Yo había. Déjame terminar, lo interrumpió Esperanza. Sí, tenía razón para estar enojada. Pero también estuve mal. Porque en esos días que pasaste con nosotros, yo vi a un hombre diferente. Vi a alguien que jugaba con mis hijos, que me ayudaba sin pedir nada, que escuchaba mis historias con genuino interés. Y cuando supe la verdad, me negué a reconciliar a ese hombre con el que había firmado aquel documento. Son el mismo hombre, Esperanza. Ese es el problema. No. No lo creo. Creo que el hombre que firmó ese documento murió hace tiempo. Y el hombre que está sentado frente a mí ahora es alguien nuevo, alguien que nació en mi cocina mientras comía tamales en Nochebuena. Ricardo no pudo contener las lágrimas. ¿Me estás diciendo que me perdonas? Esperanza se levantó y caminó hacia él. Se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Te estoy diciendo que estoy dispuesta a intentarlo. El perdón no llega de un día para otro, Ricardo. Es un proceso. Pero estoy dispuesta a caminar ese proceso contigo. No lo merezco. Probablemente no. Pero ¿sabes qué? Nadie merece nada en esta vida. Todo es un regalo. La bondad es un regalo. El perdón es un regalo. Y yo elijo darte ese regalo, no porque lo merezcas, sino porque me libera a mí también. Se quedaron en silencio, tomados de las manos, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Ricardo. No lo sé. Podemos empezar como amigos. Ver cómo van las cosas. No te voy a mentir, todavía hay días en que pienso en Joaquín y siento rabia contra ti. Eso va a tomar tiempo. Lo entiendo. Pero también hay días en que pienso en aquella Nochebuena, en cómo compartimos el pan, en cómo mis hijos se rieron contigo. Y esos recuerdos son buenos, Ricardo. Son reales. Ricardo asintió, sin soltar sus manos. ¿Puedo conocer a los niños de nuevo? Preguntó con voz temblorosa. Como yo mismo, sin mentiras.
Me gustaría eso. A Miguel le caes bien. Te extraña. Lucía todavía desconfía, pero ella desconfía de todo el mundo. Le llevará tiempo, pero es una niña buena. Son niños increíbles. Son tu mejor obra, Esperanza. Ella sonrió. Lo son. Se levantaron y caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Esperanza se volvió hacia él. Una cosa más. El fondo que creaste, el que lleva el nombre de Joaquín. Sí. Gracias. Él estaría orgulloso de saber que su nombre está ayudando a otras familias. Espero que así sea. Esperanza asintió y salió al jardín. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Oye, la llamó Ricardo desde la puerta, ¿te gustaría cenar con nosotros algún día? Andrés vendrá el próximo fin de semana. Podríamos cocinar todos juntos. Tú, los niños, él y yo. Esperanza lo pensó por un momento. Me gustaría, dijo finalmente. Pero esta vez tú pones los tamales. Ricardo rió, una risa genuina que le iluminó el rostro. Trato hecho. Esperanza caminó hacia la calle, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No era una paz completa, todavía había heridas que sanar y caminos que recorrer. Pero era un comienzo. Pensó en Joaquín, en cómo él siempre decía que las mejores cosas de la vida llegaban cuando menos las esperabas. Ella no había esperado encontrar a un millonario disfrazado afuera de la iglesia aquella Nochebuena. No había esperado que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. Pero así era la vida. Impredecible, dolorosa, hermosa. Y llena de segundas oportunidades para quienes tenían el valor de tomarlas. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Esperanza sonrió. Por primera vez en 3 años, el futuro no le parecía una amenaza, sino una promesa. Una promesa que comenzó con un simple pedazo de pan compartido en Navidad.